Esta serie dijimos que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es el cristianismo, no? Y lo íbamos definiendo según el segundo libro que escribió Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta ahora hemos aprendido que el mensaje del Evangelio, el centro, no solo es la muerte de Jesús por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, y que solo es por medio del arrepentimiento, en la fe en la obra de Jesús, que uno puede entrar en esa gracia preparada, divina y exquisita de estar en comunión con Dios. Pero también el centro de ahora, porque Cristo murió, pero ¿qué? Resucitó. Y ese era el centro y lo principal que predicaban, ¿quiénes? Los apóstoles. Y eso dijimos que no tenía fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo vamos a predicar eso? Hasta que moramos o hasta que Cristo vuelva. Y vuelve pronto. Amén. Muchos que no, como que no, ¿no? Pero sí vuelve pronto. Vimos también que es importante reconocer que nosotros estábamos enemistados. La maldad del hombre siempre es dirigida. Uno dice, no, la dirijo, pues soy mal, no soy bueno, soy malo. Empieza uno cuando conoce el camino del cristianismo, pero después uno sabe que esa maldad siempre es dirigida ¿hacia quién dijimos? Hacia Dios. Pecamos y cuando pecamos el pecado es contra Dios, ofende a Dios, ofende a su persona. Y eso lo aprendimos también gracias a este segundo libro de Lucas, el libro de los Hechos. También vimos la semana pasada de que ahora, entonces, como hijos de Dios, deberíamos saber a quién pertenecen todo lo que tenemos en esta vida. ¿A quién pertenece, dijimos? A Dios. La propiedad de todo lo que tenemos, de todo lo que se nos fue dado, ¿es de quién? De Dios. Entonces, no podemos hacer nuestro nada en esta vida, ni a nuestros hijos, ni a nuestras esposas o esposos, a nadie. Sino que todo viene de Dios, es por Dios y es para Dios. Y esa es la actitud del mayordomo, del siervo, administrador de Cristo. Y esa es la manera de vida en el cristianismo. Yo sé que a muchos les choca esta cosmovisión, porque muchos venimos de doctrinas que no son doctrinas rectas ante el Señor. Por eso cuando hablamos de esto decimos, no, ¿cómo está eso que todo es del Señor? Si esto me lo gané con mi esfuerzo. Pero debemos de entender que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseñan justamente a vivir así, como siervos de Dios. Pero esa servidumbre a Dios nos ofrece esta libertad magnífica, indescriptible, que la llamamos la paz de Cristo y el gozo en el Señor, ¿verdad? Yo sé que aquí muchos, por no decir todos, tenemos que estar en esa paz y en ese gozo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema 4 es la restauración de todas las cosas. Seguimos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos está enseñando el Señor a través del apóstol Lucas este tema importante en la vida cristiana, en su vida como hijo de Dios, como cristiano, seguidor, discípulo de Cristo, que es tener nuestras esperanzas en la restauración de todas las cosas y no en el mundo físico y material, temporal en el que estamos viviendo. El pasaje principal de hoy nos lleva al segundo discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulos 3. Fíjense, les voy a contar rápidamente la historia que pasó ahí. Luego van Pedro y Juan, todos conocemos la historia, ¿no? Al templo en la puerta la hermosa, ¿verdad? Y en la puerta estaba ¿quién? Un cojo de nacimiento. ¿Y qué les pedía? Pues dinero, algún favor. ¿Y qué le dijo Pedro? La famosa frase de que ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó el cojo de nacimiento, ¿verdad? Este milagro de sanidad dejó a la gente atónita. ¿Qué pasaría si aquí pasa un milagro así? ¿Cómo nos dejaría? Atónitos, ¿verdad? Maravillados.
Muchos concurrieron apresuradamente al templo a mirar al cojo que estaba caminando, saltando de alegría, gritando: aleluya, gloria a Dios. Imagínense la alegría. ¿Cuántos aquí tienen una enfermedad ya que arrastra hace mucho tiempo? Imagínense no poder caminar desde nacimiento, no conocer el saber caminar y ver que todo el mundo camina menos usted. Imagínese esa persona cómo estaba. Y dice la Biblia que él saltaba de gozo y alegría. Pedro entonces vio que se acumulaba y se amontonaba la multitud, la gente, y aprovechó esa oportunidad y se dirigió a esa multitud con este discurso que apuntaba al perdón, reconociendo a quién, al Señor Jesús, a ese que habían matado hace un par de meses. Reconocerlo a Él, a ese Jesús de Nazaret, como el Mesías que aparecía en las Escrituras, que habían esperado durante siglos. Así entonces, aceptando los judíos que estaban ahí en el templo el grave error que habían cometido al crucificar y matar de una manera atroz al Hijo de Dios. Y por eso Pedro predicaba el perdón, que se arrepintieran de pecados y obtuviesen así tiempos de refrigerio, le dice. ¿Qué significa refrigerio aquí? Pues no significa lo que están pensando algunos que tienen hambre, ¿verdad? Tiempos de paz, esta paz que hablamos al principio, una paz indescriptible. ¿Por qué no queremos volver al mundo? Porque esta paz no la podemos intercambiar por nada del mundo, por nada. Y ese es el tiempo de refrigerio que nos ofrecía Pedro hace 2000 años. La paz y el gozo brindados por el mismo Espíritu de Dios. Aquí vemos cómo los milagros no son a la carta de cada quien, ¿verdad? ¿Verdad? Como vamos al restaurante, pedimos a la carta: yo quiero esto, quiero este milagro, quiero esto y esto. No son antojos y caprichos humanos, sino los milagros son por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos... ¿Cuál es la voluntad principal de Dios? Que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento y se salven. Porque Él, Dios, el juez de jueces, está dispuesto, muy dispuesto a perdonarnos, y lo ha demostrado. Dios utiliza este milagro de sanidad para llamar la atención al mensaje de ¿qué entonces? Del Evangelio. No de la prosperidad, de la pura sanidad, de prosperar en este mundo nomás, sino que siempre centra su mensaje en el arrepentimiento. Y para centrarlo en el arrepentimiento, primeramente Él se expone y se revela como un Dios justo y perdonador. Aceptar el sacrificio de Cristo y que seamos bendecidos por esta restauración de nuestro espíritu mediante el nuevo nacimiento es el mensaje de Pedro en este segundo discurso. Pero Dios nos dice a través de este discurso de Pedro que la restauración de nuestro espíritu no es todo lo que el Señor va a restaurar. Y este es el mensaje de hoy. Y esto quiero que aprendamos todos juntos hoy. Ahora entonces vayamos al pasaje, sí, el principal, en Hechos capítulo 3, versículos del 18 en adelante. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Hechos capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, a quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía de recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Subraye eso. ¿Hasta qué tiempo iba a estar el Señor ascendido allá en el trono celestial? Hasta el tiempo de ¿qué? De la restauración de ¿qué? De todas las cosas, de las cuales habló Dios. O sea, ya nos lo reveló desde el Antiguo Testamento, por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto, mis hermanos,
es la promesa de Dios de que así como nuestro espíritu fue restaurado, ¿cuántos fuimos restaurados en el espíritu? Amén. ¿Cuántos nacimos de nuevo? Amén. Cuando obtuvimos esta reconciliación con Dios, fuimos restaurados, reconciliados y tenemos ahora un nuevo ser, nuestro espíritu vivificado por el mismo Espíritu de Dios. También por eso dice que esa no va a ser toda la restauración que vamos a vivir. También habrá una restauración de todo lo demás. ¿Qué sería todo lo demás? Primeramente, nuestros cuerpos, completando así que la restauración total de nuestro ser, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces necesitamos que el espíritu ya está restaurado para ser hijos de Dios y ya lo es. Pero también ahora esperamos la completación o la compleción de esta restauración total de nuestro ser. ¿Qué faltaría? Nuestro cuerpo. Y habíamos visto que la santidad justamente se refiere a eso. Vamos en camino a esa restauración ya porque estamos restaurados en el espíritu, mis hermanos. Y dijimos que no les pidan pues peras al olmo, ¿verdad? Cuando alguien no es nacido de nuevo, es imposible decir que vive en santidad. Aún cristianos caemos, ¿verdad?, en pecado, aunque no lo practicamos, pero caemos de vez en cuando en algún pecado. Ahora, nuestros cuerpos van a ser completamente restaurados. Se dice en la Biblia, en términos bíblicos, glorificados. ¿A qué cosa? ¿A qué nivel van a ser glorificados? Al nivel semejante al de Cristo, al de Dios. Fíjense. O sea, ese cuerpo que los apóstoles habían visto aparecerse recurrentemente después de la crucifixión, ese mismo cuerpo, ese mismo poder en ese cuerpo, vamos a poder nosotros disfrutar. ¿Qué se compara a eso, mis hermanos? ¿Qué cosa de este mundo puede ser mejor o parecido? Incluso un 20, un 10% a eso. ¿Qué cosa hay? Pues no hay. Y la otra restauración de la que se refiere cuando habla todo lo demás, habla del universo visible o el material, el que conocemos, el mundo natural. Fíjense, regresando a la creación, de esta manera, mis hermanos, restaurando todas las cosas, estamos entonces regresando a la creación en su estado original, el que estaba, ¿en cómo estaba? En armonía y en paz con Dios. Ese es el estado que Dios va a restaurar todas las cosas. Con esto podemos ver que la Biblia es la historia de cómo Dios vuelve a restaurar todas las cosas, como lo fue al principio. E incluso lo restaura a un estado todavía mejor. Porque recién hablamos, el cuerpo de Adán y Eva al principio no era de un estado glorificado, ¿verdad que no? No era similar al de Dios. En cambio, nosotros nos va a dar un cuerpo similar al de Cristo. Esto es mucho mejor que el estado del principio. ¿Cuántos tenemos nuestras esperanzas puestas en esta restauración? Amén. Ahí es cuando hay que usar los amén. No se gastan, los amenes no se gastan, no se preocupen. Puede decir amén y amén y amén y rematar con otro amén. Sí, o sea, esa es nuestra esperanza. Por eso en los discursos principales de los apóstoles en el libro de los Hechos habla de esta restauración constantemente. Entonces, en resumen, hallamos dos verdades bíblicas importantes para nosotros como cristianos. Número uno, que así como fuimos restaurados, vivificados en nuestro espíritu, nuestros cuerpos físicos también serán restaurados. ¿A Dios le importa nuestro cuerpo? Sí, sí le importa. Por eso no hay que pecar con nuestro cuerpo, dice la Biblia. Es más, dice la palabra que el pecado de corte de nuestro cuerpo, sexual, es el principal, es el más peligroso.
no solo trae perjuicio a nuestra vida en todo el sentido de la palabra, sino que daña a otra persona. ¿Se dañan cuántas personas entonces? Más de una, mínimo. Más de una mínimo. O sea, dice la Biblia bien claro, es el peor de los pecados en ese sentido. De hecho, cuando habla del fruto de la carne, los primeros frutos de la vida pecaminosa, ¿cuáles son? Los sexuales, de corte sexual. ¿Con relación a qué? Al cuerpo. ¿Saben por qué? Porque nuestro espíritu ya está unido al de Dios. ¿En dónde hay que atacarnos? ¿En dónde ataca un ejército? ¿El lugar más fuerte o el lugar más débil? El más débil. Entonces ataca nuestra carne. O sea, no se sorprendan. ¿Por qué caigo siempre con esta? ¿Por qué maldigo? ¿Por qué caigo en los vicios? ¿Y por qué esto y lo otro? Es porque ahí es la parte más débil. Y ahí es en donde el Señor quiere que ¿qué? ¿Que hagamos lo que queramos con nuestro cuerpo? No, sino que lo preparemos para esta restauración venidera. ¿Eso cómo se llama en términos bíblicos? ¿Proceso de qué? De santificación. Tan menospreciado en la iglesia actual. Y me duele decirlo de esa manera, en la iglesia actual, no en el mundo. En el mundo no le importa la santificación, ¿verdad? En la iglesia. La santidad es un tema tabú ya en la iglesia. Y número 2 de las verdades bíblicas que hallamos aquí en el libro de los Hechos, que estamos viendo, que así como nuestros cuerpos serán restaurados para esta eternidad gloriosa junto a Cristo y al Padre, el universo material, el universo físico que vemos y conocemos, también será restaurado completamente para, ¿qué cosa? Para esa misma gloria eterna. O sea, no es que nosotros vamos a vivir en un agujero negro, sino que Dios nos va a preparar un lugar, dice en Juan 14, unas moradas celestiales. Y esas moradas celestiales eternales incluyen el universo ¿qué? Físico, material, el universo natural. Es una realidad bíblica que muchas veces pensamos que vamos a ser puro espíritu. Sí, pero la Biblia está prometiendo, y desde los primeros discursos, desde los primeros sermones de los apóstoles, se hacía énfasis en esto. De aquí se deduce que la eternidad entonces será una combinación de un mundo espiritual o sobrenatural, le decimos, con el o invisible, con el mundo visible, material o natural físico. Pero ese mundo natural físico del mundo venidero no va a ser igual al mundo que ahora conocemos, así como nuestros cuerpos no van a ser iguales al que conocemos ahora. ¿Sí lo estamos entendiendo, verdad? Amén. El mundo espiritual es esa misma dimensión espiritual que comenzamos a experimentar ¿cuándo? Cuando nacimos de nuevo. Ese es el mundo espiritual que empezamos a comenzar aquí y ahora, no en un futuro. En un futuro voy a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual de Dios. Ahora, pues, mientras tanto estoy bajo la gracia, ¿verdad? Y hago lo que quiero. No. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es, ahora soy espiritual porque mora el Espíritu de mí, de Dios en mí. Entonces, ahora yo voy a vivir como un ser espiritual. Amén. Esa es la dimensión espiritual entonces que estamos experimentando, que algunos cristianos por malas doctrinas se resisten, porque la carne pues es dura, ¿verdad? Se resiste a experimentar esa dimensión espiritual. Cuando escuchamos, mis hermanos, con fe el mensaje del Evangelio, nosotros nos arrepentimos para vivir una vida nueva, una vida espiritual. Pasamos de dejar las cosas que antes hacíamos, que se centraban en la carne y en las cosas de este mundo, para pasar a centrarnos en las cosas de Dios, las espirituales. Yo se los digo, y mientras ustedes, cada quien, piense en su corazón y en su mente, si es así como está viviendo la nueva vida espiritual. Primera de Corintios 4:2 nos habla de esta vida de mayordomos fieles y prudentes, espiritualmente que conscientes, que dice:
Lo que se requiere de los mayordomos, o sea, de los discípulos de Dios, es que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Al mensaje del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? A la fe en las palabras y en la obra de Cristo Jesús. No a la fe y en las palabras de un hombre o de lo que sea, ¿verdad? No, de una religión, sino a las palabras y a la obra del Señor Jesús. Y vamos experimentando esta nueva dimensión espiritual en esta misma comunión con el Espíritu Santo que mora en el verdadero cristiano. Experimentamos ¿qué cosa, mis hermanos? Su poder, que nos da no solo la paz y el gozo de que estamos hablando recién, sino que podemos mantener esa paz y ese gozo en medio de la adversidad, a través de circunstancias problemáticas y difíciles. Podemos seguir manteniendo y hasta incrementando nuestra paz y gozo en el Señor. De eso se trata la vida cristiana. En nuestro actuar, entonces, como buenos mayordomos, buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios, como diría Pedro, ¿verdad? Nosotros vamos experimentando el lado ¿qué? De la comunión con Dios, la dimensión espiritual. Pero también experimentamos el otro lado de la experiencia espiritual. ¿Cuál es el otro lado de esta experiencia espiritual? La lucha con los poderes espirituales del maligno, de Satanás y sus huestes espirituales. ¿Cuántos saben que hay una lucha espiritual? Amén. Si estaríamos muertos espiritualmente como estábamos antes, pues el diablo ni se molestaría en nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de su ejército, ¿verdad? Nomás estamos ahí. Somos de su bando. No va a atacar a la gente de su bando. Pero cuando inmediatamente pasamos a esta experiencia espiritual, teniendo el Espíritu de Dios, ¿qué pasa entonces? Las huestes del maligno empiezan a mirarnos y a fijarse en nosotros. Ellos no se agradan de que nosotros pasemos al ejército de Dios. Menos se agradan que, como los apóstoles hacían en el libro de los Hechos, predicaran con valentía y con la verdad de Cristo en frente de toda oposición. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos dice que a los que vivimos esta nueva vida espiritual, esta experiencia, que nos protejamos, dice. ¿Qué cosa? ¿Con qué? Con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer en esta lucha espiritual. Vencer en esta lucha espiritual no es en automático, no hay un modo automático. ¿Cuántos quisiéramos tener que haya un modo automático y ya, yo estar así tirado, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sin hacer nada, no leo la Biblia, no oro, no me congrego, no hago nada de eso y no, pues estoy súper bien disfrutando de la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Eso es mentira. Alguien dijo amén, ¿verdad? Los agarré en curva, ¿verdad? Son preguntas capciosas. No se crea. Mire, por eso la Biblia nos exhorta ¿a qué? A protegerse, ¿verdad? Con toda la armadura de Dios. O sea, estamos en una guerra espiritual. Y para poder vencer debemos de luchar, mis hermanos. Y no luchar a la brava. Ahí vamos con un palo, atacar, ¿verdad? En un mundo espiritual, las armas convencionales, como un palo, un cuchillo, una espada, un arma de fuego, quizás hasta un avión de guerra, un barco de guerra, cero. No tiene cero injerencias, mis hermanos. Por eso si vemos después en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando vienen los vasos de la ira, se abre el foso que aparecen y salen todos los demonios, ¿verdad? Y la gente del mundo tiene injerencia, puede encontrar, no pueden. Porque quieren luchar contra ellos con armas convencionales, cuando es una lucha espiritual. Son espíritu en esencia esa gente, esos demonios, perdón. No tienen las armas convencionales ningún efecto, no sirven para nada. Efesios 6:12 en Dios habla hoy, dice así, fíjense cómo dice Efesios 6:12, Dios habla hoy. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, no.
sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Miren, esto no es el guión de una película de terror, mis hermanos. Esto es la palabra de Dios. Y dice que estas fuerzas malignas espirituales, dicen, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Hay un mundo de tinieblas que nos rodea para la gente que todavía no se ha dado cuenta. Y ese es donde está el otro lado de nuestra experiencia espiritual. ¿Cuál es el lado este? De nuestra lucha contra el maligno y sus huestes. Ahí fueron y lucharon los apóstoles en el libro de los Hechos dice el apóstol Pablo, luchábamos contra fieras, dice, estos demonios eran como fieras del mundo espiritual. Claro, que utilizaban a gente muchas veces en el mundo natural. Pero lo bueno es que, fíjense lo bueno, este mundo espiritual del que ya somos parte y el que ya tenemos que tener experiencia como hijos de Dios, y una experiencia verdadera, ¿verdad? En el Espíritu. Esta experiencia va a continuar en la eternidad, pero sin el componente de nuestra lucha espiritual, porque el diablo y sus demonios, ¿qué va a pasar con ellos? Serán condenados y lanzados al castigo eterno. Eso es una promesa, y para que si le duda, está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Yo nomás le voy a leer versículo 10. El título es más que sugerente, nos relata la derrota final de Satanás, dice. Y dice en el versículo 10, en Apocalipsis 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, en la eternidad ya no va a haber más perdón. Pero continuará, mis hermanos, este universo espiritual, dijimos, junto con ¿qué? Mientras el diablo es desechado y todos los que se rebelaron contra Dios van a ser pues alejados de Dios, de la presencia de Dios. Los hijos de Dios disfrutaremos de este universo, de esta experiencia espiritual, de este universo espiritual, pero junto con ¿qué dijimos? Con un nuevo universo material, físico. Será una combinación del mundo espiritual sobrenatural con el mundo material o físico. Así Dios lo dispuso, así Él quiso que sea, mis hermanos. No me digan, ay, estaría nomás que sea nomás el mundo espiritual. ¿Por qué quiere meter ahí el mundo físico el Señor? Pues pregúntele a Él, ¿verdad? Así Él lo quiso. Yo interpreto eso ya a mi manera de interpretar, ¿verdad? Que hay más combinaciones, ¿verdad? Cuando hay un mundo físico y un mundo espiritual, hay más combinaciones de bendecir, de alegrarnos, de colmarnos de buenas experiencias, ¿verdad? Cuando hay una combinación de ambos mundos, sabiendo que el mundo material en que vamos a estar en la eternidad es perfecto. Amén. Bueno, el mundo espiritual, dijimos, el universo espiritual y el universo visible material, ambos, ¿en dónde? En la eternidad. Eso que se le quede, ¿no? Ahora, el mundo invisible o espiritual no necesita de mejoras. ¿Cuántos saben que el mundo espiritual es perfecto en esencia? Porque Dios es espíritu, en Él no hay oscuridad, no hay maldad o imperfecciones. Y el reino espiritual de Dios, ¿qué hay ahí? Perfección. Hay santidad, se le dice en el hebreo, ¿no? Hay perfección bajo una comunión armoniosa de todos los seres vivos en ese reino espiritual. Si una criatura entra en rebeldía ante Dios en el reino espiritual, ¿qué pasa? Inmediatamente es ¿qué? Expulsado. No puede estar en la presencia de un Dios perfecto y santo. Así fue el caso, hay un caso bien famoso, bíblico. ¿Cuál es el caso? De Lucifer, ¿no? Un ángel que se decía que era perfecto. Vamos rápido en Ezequiel 28:15. Lo voy a leer en la Reina Valera.
perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Lucifer es un ser creado, ¿verdad? Un ángel creado. Pero aquí, ¿qué dice? Hasta que se halló en ti maldad. O sea, cuando se halló maldad en el corazón de Lucifer, ¿qué pasó? Se tuvo que ir de la presencia de Dios. En el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. O sea, él tenía tantos poderes, tantos dones espirituales, que se la creyó. La soberbia le ganó y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, ¿en referencia a quién? A Lucifer. O sea, no puede haber pecado, no puede haber imperfección, no puede haber maldad en el reino espiritual de Dios. Tampoco, mis hermanos, había maldad en el mundo visible o natural, material, creado al principio. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 1? En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, Dios vio que todo lo que había hecho, visible e invisible, de aquí, he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Y continúa en Génesis 2:1. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes, dice. O sea, las palabras hebreas, era muy bueno, o en la Reina Valera tradicional, era muy bueno en gran manera, son las palabras hebreas top y meod. Top, con B de bueno, y meod con D. Fíjense, dice top, dice es abundancia, es acertado, es agradable, es alegre, es benéfico, habla de bienestar, de benignidad, habla de fertilidad, habla de prosperidad, habla de sobreabundar. Esa es la palabra hebrea top, era bueno en gran manera. Y la otra palabra meot habla de vehemencia, habla de totalmente, de rápidamente, de grandemente. Entonces, con todas las fuerzas, habla en extremo, en gran manera, enteramente, la palabra meod. Pero si juntamos tob y meod, que era bueno en gran manera, significa que Dios hizo la creación física o material, el mundo visible que vemos en Génesis capítulo 1, cuidadosamente próspero y benéfico, sobreabundantemente beneficioso, en extremo fértil y próspero, enteramente para agradar y alegrar a todos sus integrantes, a todas las criaturas y ocupantes de este mundo físico. Eso es lo que dice bueno en gran manera en Génesis 1:31. Por eso el Dios Santo no podía él entonces, si no fuese así, no podría él pasearse, ¿verdad? En este mundo visible, ¿sí o no? Pero en Génesis 3:8, no lo busque, haga la referencia para que anota, Génesis 3:8, dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. O sea, Dios, no puede estar, dijimos, en un lugar que haya maldad o pecado. Ya lo entendimos, ¿verdad? Pero él bajó del mundo espiritual perfecto y santo y habitó y se paseó en el huerto del Edén. Significa que en ese mundo físico ¿había maldad o no había maldad? No había maldad, no había pecado. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Su única creación, creada a imagen y semejanza de Dios, ¿qué hizo? Se rebeló y quiso ser como Dios, dice la palabra, desobedeciendo sus mandatos. O sea, muchas veces menospreciamos esa palabra de desobedecer. Ay, pues es que Dios aguanta, Él aguanta. Pero desobedecer significa justamente eso, quererse hacerse igual que Dios o hasta mejor que Dios. Porque Dios me dice que haga esto y yo le digo, no, lo que tú me dices, yo creo que así está mejor y me voy por aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hacemos eso? Yo le puedo asegurar que más veces de las que nos convendría. Muchas veces decimos, ay, Dios me dice así, pero no, así se me hace que voy a batallar mucho, me voy por esta.
¿Y qué pasa por el atajo? Que pienso que va a estar mejor el camino, me encuentro con más dificultades. Es así siempre. Si no, miremos nuestras propias vidas. Yo le puedo decir que tengo muchos ejemplos míos. Bueno, eso está en Génesis 3, capítulo 3, versículos 4 al 7. Miren, por ese pecado del hombre de creerse igualarse a Dios al desobedecer sus mandatos, el mundo material, el universo físico, dice en Génesis 3 que cayó en maldición. El mundo natural, el visible, el que nosotros conocemos ahora, fue alcanzado por la maldición del pecado del hombre. Vamos a Génesis ahora sí 3:17. Y aquí para los muchos que nos dicen, ¿no?, que tenemos amigos que no creen en Dios, que le echan siempre la culpa a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué pasan tantas cosas tan malas? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué está el Jalisco Nueva Generación? ¿Y por qué matan a tantas personas? ¿Y por qué me pasan cosas? ¿Por qué me estafaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la causa. Y no es Dios. Génesis 3:17, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Al hombre, Adán le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra, en referencia al universo físico, ¿no?, va a estar bajo maldición. ¿Por quién? Por tu culpa. ¿Por culpa de Dios? No, Dios lo creó como perfecto. Él podía habitar en el mundo físico. ¿Y qué pasó? Porque el hombre se quiso igualar a Dios desobedeciéndole, rebelándose ante Dios. Ahora la tierra estaba bajo la maldición por culpa de esa desobediencia, de esa rebeldía. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. A ver, trabajadores, cuán difícil es ganarse el pan de cada día, ¿verdad que sí? Alguno puede decir, no, pues me va muy bien. No, le puedo asegurar que a los que le va muy bien también les cuesta, ¿verdad que sí, hermanos? Es difícil. La creación material entró en un proceso entonces de ¿qué? De decaimiento, de corrupción, que todavía sigue generándose, sigue dándose, mis hermanos. Eso en la nomenclatura científica, ¿cómo se llama? Segunda ley de termodinámica o entropía. Entró en juego esa ley, la segunda ley. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? A ver, científicos, ¿quién la conoce? Levante la mano. A ver, jóvenes. Esa dice que la energía no se puede crear ni destruir. La energía en el universo. No, solo puede ¿qué? La energía solo ¿qué? Cambia o se transfiere de un objeto a otro. Eso es la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo lo resume la Biblia esta primera ley de termodinámica? Eclesiastés 1:9. Para que cuando se encuentre con un amigo científico, especialmente los jóvenes, ¿no? Ay, se la creen ahí de mucho y que la Biblia es para los tontos del oscurantismo, ¿verdad? Los religiosos tontos, ¿no? La Biblia lo resume en la primera ley de la termodinámica en Eclesiastés 1:9. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. En la Reina Valera aquí lo resume como nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo. La energía ¿qué? Se transfiere de objeto a objeto, se traspasa. Como dice en Génesis 1, la creación quedó completa ¿en cuándo? En el sexto día. Fue totalmente terminada en el sexto día por el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Es bueno en gran manera. Y la segunda ley de termodinámica dice que todo es irreversiblemente entrópico. Perdón que tenga que mencionar palabras y medias, pero es irreversiblemente entrópico. ¿Qué significa? Que el proceso de decaimiento, la maldición por culpa del hombre, es que continuo y no hay proceso de marcha atrás. No para y no vuelve a un estado mejor, sino que es irreversible la caída y la corrupción. Pues nuestro pastor Chuy, como siempre dice, nada va a mejorar, ¿verdad? Las cosas en el mundo que van a empeorar. Y no significa que nosotros los cristianos seamos pesimistas, sino que somos realistas.
somos bíblicos, porque eso está escrito. Y lo dijo justamente el Señor en Mateo 24:12, que dice, por haberse multiplicado la maldad, o sea, en los últimos tiempos, las cosas no van a mejorar, sino que la maldad que va a pasar se va a multiplicar, se va a aumentar de forma dramática la maldad en el mundo, el pecado en el mundo. Y es lo que usted y yo estamos viendo. Porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Cuál es la relación que quiere Dios? De amor, ¿verdad? Con Él. Cuando se rompe el amor de Dios, ya todas las otras relaciones quedan banales. No se basan en el amor de Dios. Y por haberse enfriado ese amor, la maldad de muchos se multiplicará. Todo tiende, entonces esta ley, segunda ley de la termodinámica, la entropía, todo tiende a descomponerse, a corromperse, a deteriorarse. El universo en general está en este proceso de decaimiento, como también nuestros cuerpos físicos. ¿O quién dice que hace 20 años estaban los que tienen, ¿no? Porque algunos dicen 20 años, yo ni existía, ¿verdad? Algunos aquí. Pero ¿quién dice que hace 20 años estaban peor que ahora? Pues estábamos mejor, ¿verdad? Estábamos mucho mejor. Estábamos muchísimo mejor, físicamente hablando. ¿Y qué pasó con nuestro cuerpo? Se fue envejeciendo. Entró en este decaimiento, en esta maldición por culpa del hombre. Como acabamos de leer en el Mateo 24, nuestro estado interior también, nuestras emociones, nuestros pensamientos empeoran y decaen y tienden no al amor de Dios, sino a ¿qué cosa? A la maldad. Tanto el decaimiento del universo como el de nuestros cuerpos, que dijimos que era irreversible, no hay marcha atrás, es una ley natural que se puso a funcionar en Génesis 3:17. Dios cambió esto para bien. ¿Cómo lo cambió para bien? Prometiéndonos una restauración sobrenatural ahora, que destruye de una vez por todas este proceso natural de entropía, de decaimiento. ¿Con qué lo destruye? Con un proceso ¿qué? Sobrenatural. O sea, la corrupción y el deterioro de esta ley que empezó en Génesis 3:17, Dios con su poder que creó de la nada todo lo que existe, lo invisible y lo visible, Él destruye este poder con su poder ilimitado, mis hermanos. Y esa es la promesa de la restauración de todas las cosas. Vamos ahora al pasaje importante en esta enseñanza, Romanos 8, capítulo 8, versículo del 19 en adelante. Y aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos explica todo esto que acabamos de mencionar, para que vea que es bíblico, ¿no? Que no estoy yo con cuentos guajiros, ¿verdad? O cuentos chinos, no, serían coreanos en todo caso, ¿verdad? Pero no estoy haciendo cuentos de nada. Miren, vamos a leer juntos. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra en el versículo 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Wow. ¿Se imagina? Pues también dice que algunos van a quedar al descubierto, ¿verdad? Que no eran hijos también. Pero miren, toda la creación dice que espera ese día con anhelo. 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Génesis 3:17. Sin embargo, con gran esperanza, y aquí viene la gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. O sea, de la esclavitud a la ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica o la entropía. La esclavitud a la corrupción, está hablando. Lo voy a leer de vuelta, 21. La creación espera ¿qué día? El día que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria ¿de quién? De los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Cuántos saben que la creación se está deteriorando? Que el mundo pues cada día está peor en todo el sentido de la palabra. Bueno, dice 23. Y los creyentes también gemimos,
aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. A ver, cristianos, ¿anhela ser liberado del pecado o le gusta el pecado? ¿Verdad que nos anhelamos ser liberados del pecado? Cuando pecamos no nos gusta. No nos gusta. Hay cristianos que piensan que pueden estar pecando constantemente y no va a pasar nada. Sí tiene consecuencias, hermanos. Claro que tiene consecuencias. Y se lo digo de propia experiencia. Entonces, la palabra es bien clara. Los creyentes también gemimos junto a la creación, pero a nosotros, ¿qué se nos dio? Un anticipo. El Señor dijo, estos no van a aguantar. No van a aguantar. El Viejo Testamento da testimonio de ello. Los israelitas ven un super milagro, abrirse las aguas. ¿Y qué hacen? Luego, ¿para qué nos trajiste aquí? Estábamos mejor cuando estábamos en el mundo. Llévanos de vuelta a Egipto. ¿Sí o no hacían eso? Y ahora dijo, no, ahorita le voy a tener que dar mi mismo espíritu para que ellos tengan este anticipo y sean ya transformados en su espíritu. ¿Y qué nos falta? Dijimos al principio, nuestra transformación del cuerpo nomás. Pero es ahí que entra la lucha espiritual. El diablo va y ataca esa carne, mis hermanos. La ataca una y otra vez. ¿Por qué ahora que soy cristiano me siento que todo el tiempo estoy atacado? Me siento que algunas cosas vienen y mal. Eso es lo que pasa al principio. Eso siempre pasa, mis hermanos. Pero cuando usted vence, es más que vencedor. Por medio del poder del Espíritu Santo, usted va a estar en la victoria del Señor. Y va a ver que las bendiciones se multiplican al 30, al 60 y 100 veces. Eso es lo que el Señor quiere vivir. Él es un Padre bueno, mis hermanos. Pero debemos de entrar en ese gemir con el Espíritu Santo. Nosotros también, dice la palabra, continuamos ahí en Romanos 8, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Incluido, ¿qué cosa? El nuevo cuerpo que nos prometió. Ahí está, eso se completa nuestro círculo de restauración. 24. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Esa es la manera del mayordomo de Cristo. La Biblia afirma que la creación tiene un destino, entonces, ¿cómo dice que tiene acá en Romanos 8? La creación tiene un destino, ¿qué? Glorioso. Para la gente del mundo que nomás tiene su esperanza en el mundo, ¿cómo es el mundo? Le preocupa, ¿verdad? Ay, cada rato hay más terremotos, ay, cada rato hace más calor, cada rato hay más contaminación, cada rato hay más peleas y guerras, cada rato hay más violencia, hay más cárteles violentos, hay más corrupción en los gobiernos. Ay, ¿qué hacemos? Tenemos que salvar este mundo. El cristiano, estamos en paz. ¿Por qué? Porque Dios ya nos prometió la restauración de todo. Y nuestras esperanzas no están en este mundo que está bajo la maldición de Génesis 3:17. Sino nuestra esperanza está en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, mis hermanos. Por eso para nosotros todo este mundo va a empeorar, pero para nosotros ¿qué pasa? Nuestro destino es glorioso, nuestra transformación es completa y vamos a vivir en un universo transformado, las moradas que nos ha prometido el Señor antes de ascender a los cielos. La resurrección corporal de Jesús es la primicia de la restauración de todo el universo. La venida del Espíritu Santo para morar en los cuerpos de los creyentes es la primicia de la gran herencia que vendrá. Pero cuando solo los cuerpos físicos, no solo los cuerpos físicos, sino también la creación misma serán liberados de sus ataduras de la decadencia e introducidos a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice la palabra. Esa es
la esperanza bienaventurada que todos los cristianos tenemos. Por eso, cuando estemos decaídos, estemos en un problema, esta es la esperanza que nos afirma y nos vuelve a levantar en Cristo, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 20, vayamos rápido ahí, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 20 al 26. Y aquí otra vez, el apóstol Pablo nos da esta esperanza y este orden de la restauración de todas las cosas. Versículo 20, 1 Corintios 15, 20, Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Pero ahora, dice la palabra, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias, primer fruto de los que durmieron, o sea, de los que murieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, ¿se acuerdan? Génesis 3, 17, ¿no? También por medio de un hombre, Jesús, ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, restaurados completamente. Y en ese proceso usted y yo andamos. Y eso es motivo de gozo, motivo de esperanza, motivo de alegría, mis hermanos. Pero 23, pero cada uno en su orden. Y aquí está lo importante también para aprender como cristianos, porque tenemos que saber esperar con paciencia, confiados, dice la palabra. Cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Cristo es el primer fruto, ¿verdad? Luego, los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Amén. En su venida. Después, el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y al Padre. Cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. O sea, la lucha espiritual con el maligno, ¿verdad? Porque es necesario, dice la palabra, que Cristo, Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo de sus pies. El último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. O sea, el proceso de entropía, de corrupción, termina cuando la muerte ya deja de existir. Génesis 3:17 rompe, ya no hay efecto. Todo es restaurado en el Señor. Y esa es nuestra alegría. La muerte entonces, como representante final de esta maldición del pecado de Génesis 3:17 para lo que anota. Destruir a la muerte significa destruir este proceso de decaimiento y de corrupción. Eso nos está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 20. Se detiene la entropía. La ley de la segunda de termodinámica deja de ser. Todo el universo como lo conocemos deja de ser. Todo es hecho nuevo. ¿Y en dónde escuchamos esa palabra mucho? Todo es hecho nuevo. En nuestras vidas, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. No lo busque, lo sabemos de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, que es nueva criatura, ya transformados, restaurados en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso que nosotros estamos experimentando ahora es en esa promesa, en ese anticipo del Espíritu Santo, nosotros vivimos y estamos esperanzados que así como nos cambió a nosotros, va a cambiar nuestro cuerpo y todas las cosas que conocemos en este universo conocido. Eso es lo que nos está enseñando. Como decía en 1 Corintios 15:23, todo en su orden. Cristo, lo repito, Cristo, las primicias de la resurrección. Segundo, nosotros, la gran cosecha en su venida, que hemos probado la restauración dentro de nuestro espíritu, que hemos experimentado y estamos en esta experiencia espiritual. Y estamos por eso ansiosos de que esta experiencia espiritual vaya a nuestros cuerpos, nuevos cuerpos gloriosos como el de Cristo. Y 3, cuando el Señor derrote al diablo y a su ejército, terminará toda lucha espiritual, todo ciclo de decaimiento, toda maldición de la tierra o del mundo material, derrotando finalmente a la muerte y acabando con la maldición del decaimiento de Génesis 3:17. Volvemos al libro y terminamos con esto en el libro de Hechos. Nuestro cuarto tema de hoy, ¿qué dijimos? Que todas las cosas se hacen nuevas. Todo Dios lo va a restaurar, todo. Entonces, como el Señor tiene este orden que acabamos de enumerar, este orden planeado para restaurar todas las cosas, dice,
Es apropiado. Fíjense cómo nada es casual, mis hermanos. Cómo Lucas, cuando cita este segundo gran milagro importante del libro que él escribe, el de los Hechos, en esta primera sección, ¿qué habla? De una sanidad, ¿qué? ¿Qué es una sanidad? Física. Ya lo va relacionando, ¿verdad? Es un cojo de nacimiento. Su discapacidad física es un ejemplo vivo del sufrimiento de toda la creación, mis hermanos. Esa es la relación. Su sanidad milagrosa es una muestra adelantada de la ¿qué? De la restauración que tendrá lugar. Versículo 21 en Hechos capítulo 3. Sin dudas habrá quien plantea, cuando escuchamos eso, nosotros no, claro, nosotros no. Pero sin duda habrá gente a nuestro alrededor que plantee una objeción, que no esté de acuerdo y que diga, si hay un Dios y este dio poder a Pedro para sanar de forma milagrosa a aquel discapacitado en concreto, ¿por qué no ha sanado a todos los enfermos del mundo? ¿Y por qué continúa sin hacerlo? Es una pregunta válida que alguna vez que habremos escuchado o nosotros mismos nos las hemos hecho. Nosotros ya vimos el orden, ¿verdad? De la restauración de todas las cosas. Por eso lo repetí. En Romanos capítulo 8 y Primera de Corintios capítulo 15. Vimos el orden. Pero ese orden no es casual. Existe una razón, mis hermanos. Como explicó Pedro a la multitud ahí en el templo. Habían, mis hermanos, asesinado al verdadero autor de la vida. Hechos capítulos 3, versículo 15, para el que anota. Habían asesinado. La gente que estaba escuchando a Pedro en la puerta de la hermosa, el templo, ellos habían asesinado al autor de la vida, a Cristo. Si continuaban ellos rechazándole, lo único que les esperaba, ¿qué era? Una muerte eterna. No obstante, por su misericordia Dios retrasaría el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por si los dolores de la naturaleza, de vivir en este mundo difícil, las aflicciones de este mundo, podían conducirles al arrepentimiento. Hechos 3:19. ¿Cuántos conocieron y se humillaron ante Dios cuando estaban en un periodo de dificultad tremenda? Tipo escasez económica, enfermedad, problemas maritales, problemas con sus hijos, con sus padres. ¿Cuánto conocimos y nos acercamos humillados ante Dios en esos momentos? Yo soy un caso, yo sé que hay varios aquí. De manera, mis hermanos, que Dios tiene paciencia para que todos procedan al arrepentimiento. Y ya reconciliados con Dios, estuviéramos listos para cuando se llevara a cabo los planes de Dios para la reconstrucción del universo. Eso es lo que Dios quiere, que participemos en esa reconstrucción. No es exclusivista. Mira, estos no, que estos no participen. Nomás estos los quiero, estos no. No, Él ama a todo el mundo. Quiere que todos participen. Pero la decisión, ¿en dónde está, mis hermanos? En su corazón. En su corazón. Esta lección es muy importante, mis hermanos, para nosotros, ahora que vivimos en el siglo XXI. 20 siglos después, que es lo que estábamos leyendo de Pedro. Vemos en nuestros tiempos cómo muchos quieren salvar al planeta, ¿verdad? Salvemos al planeta, salvemos de la competencia, reciclemos todo. Miren, dice la palabra que tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos dio, ¿verdad? Y eso incluye no tirar basura, ¿verdad? Si hay que reciclar, si se puede reciclar, reciclemos. No prender fuego en el monte, ¿verdad? Y que se queme todo. Pero tampoco nuestra vida se basa en salvar al mundo, porque nosotros ya tenemos entendimiento que este mundo va a pasar. Pero la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios nos dice que este mundo va a pasar, pero va a haber un nuevo mundo transformado, al igual que nuestro espíritu ahora. Eso es nuestra esperanza. Los movimientos, mis hermanos, de salvar la tierra, tan de moda actualmente, mis hermanos, pasan de largo, ¿qué cosa? El mencionado plan de Dios. ¿Qué? Que nos dice el orden de cómo Él va a restaurar, ¿qué cosa? Todas las cosas. Como cristianos, debemos de recordar esto. Detrás de nuestro planeta Tierra hay un creador personal. Detrás
del universo creado hay un Salvador personal. Por mucha ingeniería tecnológica, tratamiento médico, ayuda social, energías nuevas de renovación, estrategia económica, prudencia política, etcétera, 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 los problemas de la tierra no se van a resolver. Estos no se podrán resolver de una manera definitiva, ni podremos producir un paraíso o un nuevo Edén por nuestra propia cuenta. No se puede. Puesto que el mundo continúa reñido, peleado, enemistado con ese creador personal, y rechaza a ese Salvador personal. No nos olvidemos de la temática de estos discursos de los apóstoles del primer siglo. No nos olvidemos nunca. En el primer discurso, el apóstol Pedro decía en Pentecostés y termina su discurso diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Eso decía. Y se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas abrieron su corazón y se arrepintieron. En su segundo discurso, el que hoy vivimos, de Pedro, termina con el mismo llamado. Vayamos rápido a Hechos capítulo 3, versículo 23. Hechos 3, versículo 26, traducción viviente. Y dice así: cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. En la Reina Valera dice: Dios lo envió a Jesús primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Esa es la bendición, esa es la gracia de Dios. Darnos la oportunidad de decidir por Él. Darnos esa opción de poder arrepentirnos. Y en este llamado, en este segundo discurso, dice que el número de cristianos ascendió a ¿cuántos? Hasta 5,000, mis hermanos. Podemos constatar nosotros que el mensaje de arrepentimiento de nuestros caminos pecaminosos, de nuestros malos modales, de nuestro mal carácter, de creernos sabios en nuestra propia opinión, de creernos más inteligentes que Dios como Adán y Eva, de hacerse como Dios, de saberse que somos buenos nomás, por esencia. Este es el mensaje de arrepentimiento, que no somos buenos, sino malos. Y porque somos pecadores, somos enemigos de Dios, y por ser enemigos de Dios necesitamos reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje que predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos, en el principio de la iglesia, mis hermanos. Y ese mensaje no ha caducado y es el mismo ahora, mis hermanos. Jesucristo está extendiendo ahora mismo. Usted tiene cabida ese mensaje de arrepentimiento y de recibir a un Salvador personal hoy en su corazón. Porque si no hay cabida, si no le doy lugar en mi corazón a Cristo, no significa que quedo neutro, que quedo ahí en el limbo, ¿verdad? No. Si yo al evangelio me quedo neutro, ¿qué significa? Que yo sigo enemistado con Dios. Es una verdad que tenemos que estar conscientes, mis hermanos, porque muchos dicen: no, yo soy cristiano. ¿Estás seguro que es cristiano, mi hermano, mi hermana? Y no lo digo para creernos, los cristianos somos de clase superior. No, para que proceda el arrepentimiento. ¿Por qué dijimos que Dios prolongó todo este periodo? Porque Dios tiene paciencia y quiere que todos se salven. Le está dando lugar a este mensaje del discurso de los apóstoles que hoy estamos predicando en el siglo XXI, 20 siglos después, aquí, ahora en la Vicente Guerrero. Fíjense, en el primer siglo hubo también, y este es el mensaje de advertencia final, en el siglo primero hubo también gente que no le dio cabida en su corazón al mensaje de la gracia de Dios. Los apóstoles igualmente, ¿qué hicieron? Continuaron predicando cuando estalló esta oposición. Yo los invito a que vayan en sus casas, ¿no?, al libro de Hechos que estamos estudiando, en el capítulo 4, para que anota del versículo 1 al 22 y el versículo 5 del 17
al 42. ¿Cuál dije? Capítulo 4, 1 al 22 y capítulo 5, 17 al 42. ¿Qué son esos dos? Son dos discursos. ¿De quiénes? De los apóstoles. ¿En medio de qué? De la adversidad, de la persecución. Si miramos cómo continúa el relato, hay una oposición inmediata al evangelio. Fíjense bien esto. En el capítulo 4, versículo 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente ahí en el templo, ¿no? Se vieron enfrentados ¿por quiénes? Por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Fíjense, son los que supuestamente son los guardianes de las escrituras. ¿Sí entienden eso? ¿Y quiénes se los enfrentó? Primeramente ¿a quién? A Pedro y a los apóstoles, los mismos que debían de guardar la palabra. No vino esta oposición de los ateos, de los humanistas, por así llamarlo, sino que vino del mismo pueblo de Dios, de los líderes incluso. A los suyos vino, pero no le recibieron, dice Juan, ¿verdad? El partido dirigente de Jerusalén, en ese momento, ¿quién eran? Eran los saduceos, mis hermanos. ¿Quién eran los saduceos? Eran unos hombres religiosos del círculo interior más alto de la política. Eran sacerdotes del templo de Jerusalén, de elevado rango también, pero tenían una cosmovisión, un pensamiento, una doctrina diametralmente, dramáticamente diferente a los de los cristianos, de los apóstoles. Como Lucas nos recuerda en otro lugar, los saduceos no creían en la posibilidad de la resurrección, ni de la existencia de los ángeles, ni de los espíritus. Fíjese. ¿Sí entiende eso? En Hechos capítulo 23, 8, no lo busque, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Lucas nos dice que los saduceos no podían negar el milagro que acababan de ver del cojo de nacimiento. ¿Sí lo podían negar? No, ahí mismo dice en la palabra que ellos no podían negar lo que pasó, la realidad del milagro. El cojo de nacimiento estaba saltando de alegría, pero no estaban ellos dispuestos, no daban cabida, lugar al evangelio en su corazón. No estaban dispuestos a permitirse el lujo, vamos a decirle así, de cambiar su cosmovisión predeterminada. No la voy a cambiar. ¿Por qué? Ellos tenían otras razones, además de su cosmovisión, para rechazar el evangelio. ¿Cuál eran? Eran hombres del mundo. En los últimos siglos, ellos, los saduceos, habían sido influenciados profundamente, ¿por qué cosa? Por la cultura griega, la cultura helénica, el racionalismo. Habían sido influenciados, y eso, combinado con la satisfacción que les producía ostentar el poder político y religioso del mundo judío, les inducía a una mentalidad que mundana. ¿Confiaban en quién? En el mundo. Tenían riquezas, disfrutaban de las ganancias masivas del templo, tenían poder, se mezclaban con los círculos más elevados, políticos, judíos y también romanos. Tenían educación. Los mejores tutores griegos o judíos compraban ellos, los saduceos, y los ponían como tutores de sus hijos y discípulos. Les iba bien en el mundo tal como estaban. ¿Sí lo entiende? El mundo tal como estaba no debía de cambiar para ellos, porque ellos les iba súper bien. Los saduceos eran incapaces de ver lo que había de malo en este mundo que vivían. Como diría Pablo más tarde, amaban el mundo presente. Era el único mundo que verdaderamente creían ellos. Y allí estaban aquellos apóstoles cristianos, llenando la cabeza de las multitudes, ¿con qué cosa? Con profecías y con la esperanza de la llegada de un reino venidero, mesiánico, que transformador de todas las cosas, basados en esos presupuestos acerca de la realidad de la resurrección y de la restauración de todas las cosas.
Eso representaba ¿qué cosa? Una ofensa a los saduceos, a los líderes. ¿Para qué? Para su sentido de racionamiento científico, de su filosofía griega. Un desafío para su estilo de vida, para su cosmovisión. ¿Y para qué cosa más? Para sus intereses creados, las ganancias. Esos hombres eran también, en otro motivo, eran los principales ejecutores de Cristo, de Jesús. Y fue hace unos meses. No podían permitirse que se extendiera la predicación acerca de la resurrección de Jesús, porque ellos intentaron no solo matar, sino que lograron matarlo. Entonces, decir que ese que habían matado había resucitado, ¿qué era? Una pérdida de su poder. Hechos 4:2 nos relata, estos líderes estaban, Hechos 4:2, estos líderes estaban sumamente molestos, decía, porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio ¿de quién? De Jesús. O sea, Jesús resucitó. Para los que, fíjense mis hermanos, para los que no dieron cabida como los saduceos en su corazón y basan su confianza en este mundo porque les va bien, imagínense, y ni siquiera les va bien, igual confían en este mundo. Peor que los saduceos, ¿verdad? A ellos les iba bien en este mundo. Confiaban en este mundo porque tenían el poder, tenían el dinero, tenían el poder político y religioso, tenían la educación, tenían todo lo que en este mundo pide, ¿verdad? Desea y anhela. Y por eso basean toda su confianza. Pero habemos gente que a veces ni siquiera tenemos eso y igual basamos nuestra confianza en este mundo. Es una terrible paradoja, diciéndonos cristianos. ¿Cuál fue la consecuencia de este movimiento que tenía miedo a quedar? ¿Cómo dijeron? No dejen predicar a Jesús porque vendrán los romanos y ¿qué harán? Destruirán el templo. ¿Qué pasó en el año 70? Vinieron los romanos y destruyeron el templo, tal como Jesús había profetizado. Un último pasaje y profecía del gran maestro de su época, Gamaliel. Vamos a Hechos capítulo 5 y con esto sí terminamos. 5:38 al 39. Hechos 5:38, Reina Valera actualizada, dice: en el presente caso, o sea, Gamaliel está hablando a los saduceos y a los líderes espirituales de esa época, ¿no? En el presente caso les digo, apártense de estos hombres, los apóstoles, y déjenlos ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, o sea, el cristianismo, será ¿qué? Destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Era una profecía. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Aquí estamos los cristianos 20 siglos después. Pero la secta de los saduceos, después de la destrucción del templo del año 70, perdió en importancia porque todo el dinero del templo se les desapareció. Los romanos se llevaron todo lo que ellos basaban su confianza, el dinero y el poder político. Y esa secta en unas décadas desapareció completamente. La profecía autocumplida, ¿verdad? Miren mis hermanos, hoy más que nunca nosotros estamos viviendo en esta decadencia de Génesis 3:17. Póngase de pie y es la pregunta que quiero que usted cierre sus ojos y yo quiero que meditemos juntos en esto. Y la pregunta es: ¿sigues aferrado a este mundo como los saduceos? En este mundo que se hunde en el pecado. ¿Sigues confiando en las cosas de este mundo? En el poder, en la política, en las riquezas, en tu trabajo, en tus bienes y tus posesiones. ¿O ya Dios te está hablando para que empieces a poner tu confianza en las cosas espirituales? En que su espíritu mora en ti y tiene un poder mucho mayor. Un poder que no va a pasar y no va a terminar, sino que va a continuar en el mundo venidero. Y ese mundo va a ser de una restauración completa de nuestro ser y también de todo lo que nos rodea, del mundo físico, nuevo, restaurado,
donde el Señor hará nueva todas las cosas, dice, así como lo hizo con nuestras vidas. Señor, te pedimos, y me estás hablando, que hay almas aquí que todavía no te han aceptado. Viven poniendo su confianza en las cosas de esta vida, como los saduceos. Y como dices al profeta Daniel, la roca golpeó a todos los imperios y toda la soberbia humana, y cayó y fue grande su ruina, y el viento se los llevó como tamo y nada quedó. Pero esa roca que golpeó a esos imperios y a ese poder y a esa soberbia y a esa rebeldía, a ese puño alzado contra ti, mi Dios, esa roca es Cristo. Y esa roca se hizo grande y cubrió toda la tierra, dice, y se hizo poderosa. Señor, queremos participar en ese reino eterno. Ayúdanos, Padre, a disfrutar de tu Santo Espíritu, a entrar a esta experiencia espiritual y no confiar más en este mundo. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y ser hallados fieles ante tus ojos. Gracias, Jesús, por darnos esta palabra y rectificar nuestros caminos. En el nombre de nuestro Salvador personal, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiga a su hermano, a su hermana.